Capítulo 12. Sanando a los enfermos. Una noche, hace muchos años, tuve un sueño que marcaría el inicio de un cambio poderoso en mi ministerio. Soñé con una evangelista muy usada en sanidades y milagros llamada Kathryn Kuhlman. Ella fue muy conocida internacionalmente por las poderosas manifestaciones que sucedían en sus cruzadas de sanidad divina en los estadios. En mi sueño, yo veía que ella había fallecido y una persona me llamaba para entregarme 2 cajas, diciendo: "Las dejó para usted". Yo me veía confundido, realmente no comprendía qué estaba sucediendo, pero abría las cajas. La primera contenía libros y más libros, en la otra, había vestidos. Recuerdo que muy sorprendido, sacaba uno y preguntaba: "¿Cómo quiere que me ponga esto?". Obviamente, el vestido era una figura del manto de la unción que recibiría, pero en ese momento no comprendía del todo. Días después, repentinamente, sin yo buscarlo, una mujer a quien con cariño llamábamos Mamá Rosa me regaló un libro de Kathryn Kuhlman titulado Vislumbres de Gloria. Lo curioso es que los libros de esta predicadora no se vendían en ninguna librería de mi país, y casualmente ella tenía uno. Sin saber nada del sueño, me lo obsequió. Inmediatamente después y sin que los buscara o comprara, llegaron a mis manos 2 libros más de la misma autora. Los mensajes eran claros. Cuando oraba una noche, el Señor dijo que me usaría para milagros de sanidad como la había usado a ella y que en mi interior, sabría cuando el tiempo llegara. Siempre había querido ser usado por Dios para sanar a otras personas. Desde niño me preocupaba por los demás y deseaba que nadie enfermara o sufriera. Mi madre recuerda que siendo pequeño, regalaba mis chamarras y chaquetas a las personas en la calle para que se cubrieran, aunque yo pasara frío. Cuando el Señor me dio esta promesa de obrar milagros de sanidad en reuniones masivas, ya me había adelantado porque desde antes, visitaba enfermos en hospitales o en sus hogares, oraba e imponía manos a las personas para que fueran sanas. Pero Él quería hacer algo más impactante. Deseaba darme la unción para ministrar sanidad en reuniones multitudinarias, donde simultáneamente, muchos pudieran recibir su milagro. Un día sucedió lo que tanto había esperado. Ministraba en una reunión cuando sentí su mano en mi espalda y vi su silueta a mi lado. Entendí que era él y emocionado le dije: "Y Señor, estás a mi lado". Pero gentilmente, me respondió: "No, eres tú quien está a mi lado". Entendí que Él es quien nos pone a su diestra, no somos nosotros quienes lo ponemos a nuestro lado. Luego vi que se paseaba en medio de todos y me dijo: "Declara a los enfermos sanos porque este es el día de". En ese momento, con toda la fe de mi corazón y con mi voz más potente, empecé a declarar sanos a los enfermos y los milagros comenzaron a suceder simultáneamente. Esta fue la primera reunión masiva de milagros de sanidad en mi vida. Él desea usarte. A veces la gente se acerca para decirme que seguramente Dios me usa porque soy buena persona y tengo buen corazón. Lo que no saben es que, de cierta forma, Él me usa porque las personas creen que así será y lo mismo sucedería con ellos si lo creyeran de sí. ¿Por qué no tener fe para creer que también puede usarte? Dios quiere darte su poder para sanar enfermos con cáncer, paralíticos, ciegos y sordos. Él puede manifestarse a través de quien se crea digno de ser usado. No pienses que tu conducta debe ser perfecta para que Dios pueda usarte. Solo Jesús, el Cordero que derramó su sangre en la cruz para darnos acceso a la vida eterna, tuvo que ser perfecto porque debía ser entregado como sacrificio. Por lo tanto, no es tu conducta la que te da acceso a Dios, sino la gracia del Señor Jesucristo que se sacrificó por nosotros. Tú tienes entrada al trono de Dios gracias a Él, no a ti. En esa gracia es que desea usarte con poder. ¿Crees que Dios puede usarte? No tienes que entender por qué te usa, pero debes creer que lo hace. Cuando miro mis defectos y debilidades, los que conozco más que cualquiera porque vivo con ellos, solo puedo agradecer su gracia. No dudo ni me cuestiono, simplemente creo que puede usarme, no porque yo sea perfecto, sino porque prometió hacerlo. Eres tu propio verdugo si buscando la perfección, te condenas e impides que Dios te use. Él no puede usarte así. Por el contrario, su poder fluirá a través de ti si crees que su gracia puede ungirte tal como eres. Deberíamos ver milagros todos los días y ser usados para que sucedan. He visto niños usados por Dios para hacer milagros, y jovencitos vestidos con playeras y con el cabello parado, peinado a la moda, ministrando poderosamente en la unción. Una nueva generación está floreciendo, pues creen en la presencia de Dios y su poder. Alguien podría decir que un niño no tiene la preparación.
para ser un evangelista o que un muchacho carece de la madurez para ministrar en la unción del Espíritu Santo, pero así le creen a Dios. Él usa gente sencilla y genuina y por eso quiere usarte a ti tal y como eres. Cumpliendo sus órdenes. Sanar enfermos es más que un don o un ministerio especial, es una orden que el Señor nos dio a todos los creyentes. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad orar porque los enfermos sean sanos, sin importar si crees que tienes el don de la sanidad divina o no. Al obedecerlo, los milagros comenzarán a seguirte. Eres tú quien debe orar por los enfermos, no esperes que el Señor lo haga por ti. Eres tú quien, en el poder del Señor, debe sanarlos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos 6, 12, 13. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Si prestas atención al verso, notarás que eran los discípulos quienes sanaban, no el Señor. También fueron ellos quienes salieron a predicar y echaban fuera demonios, todo en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Los discípulos habían aprendido la responsabilidad que el Señor les había delegado de orar por los enfermos y lo hicieron, por eso los milagros los seguían. Esa misma orden tenemos tú y yo. Cuando realmente creas que eres quien debe hacer las cosas, vas a empezar a ejercer tu responsabilidad. Quien la cumpla verá el poder de Dios manifestarse en su vida. Jesús ya pagó el precio para que los milagros ocurran, ahora nos ha dado la orden de que oremos por los enfermos. Por sus llagas fuimos curados y nos corresponde imponer manos, orar y creer. Tú y Él son uno, y operan juntos para la sanidad de otros. Él te manda a hacerlo en su nombre, pues ya pagó el precio. Cuando oras por un enfermo debes dar una orden para que reciba sanidad. Recuerdo que en una oportunidad, ministrando en una reunión de milagros, mientras oraba por los enfermos de manera general, di una palabra de que los pies de una persona se estaban enderezando. A esa reunión había asistido un joven que nació con los pies torcidos, de tal manera que las partes delantera de los pies se juntaban hacia adentro, lo que le impedía saltar y correr como lo hacían sus amigos. Uno de sus sueños era poder jugar básquetbol, pero su impedimento lo limitaba. Cuando él escuchó la palabra, la creyó, inclinó su cabeza hacia sus pies, y con toda la autoridad y determinación los señaló con su dedo índice y les dijo: «Eso es para ustedes, así que se enderezan ahora». En ese instante, ante sus ojos, los pies se enderezaron. Nadie oró por él o impuso manos, solo creyó la palabra dada con autoridad y le ordenó a sus pies enderezarse, y así sucedió. Quienes lo conocían me contaron tiempo después que este joven ahora es un basquetbolista en su escuela. De igual manera ha sucedido con las personas que tienen pies planos. Cuando ordeno que queden sanos, aparecen varios niños y adultos testificando que en el momento que di la palabra se formó la curvatura en la planta de sus pies. Cada vez que voy a una reunión de milagros sé que lo hago en representación del Señor, porque es Él quien me envió a hacer milagros en su nombre, así que le ordeno a la enfermedad desaparecer y a los cuerpos quedar sanos. Al orar por los enfermos ejercemos autoridad en Cristo Jesús. La autoridad es del Señor, pero te la delegó a ti. Es como el embajador de un país en otra nación. No es el presidente de su país, pero lo representa en actividades públicas hablando en nombre de él. Cuando oras o ministras en el nombre de Jesús, lo haces en su representación. No es por ser perfecto que Dios te va a usar, sino porque crees en la autoridad que te ha delegado en su nombre. Por lo tanto, cuando vayas a orar por alguien en nombre o en representación de Jesús, hazlo sabiendo que Él fue quien te envió a hacer esa obra y su autoridad te respaldará. Declara la palabra. En Lucas 5, 17, 26 leemos la historia del paralítico que 4 amigos bajaron desde el techo delante del Señor Jesús para que fuera sano. Podemos leer al inicio de la historia que el Señor no estaba orando por los enfermos sino solo enseñando, aunque el poder para sanar ya estaba sobre él. Leamos. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. V. 17. Nota que la Biblia dice que el poder estaba con él para sanar, pero no estaba sanando a nadie en ese momento. Solamente enseñaba a los fariseos y maestros de la ley cuando fue interrumpido por 4 hombres que abrían el tejado de la casa para bajar a un paralítico en una camilla. Como no encontraban la forma de llegar hasta donde estaba el Señor debido a la multitud presente, decidieron bajarlo por el techo.
Me imagino que algunos se pudieron molestar por el desorden que esto ocasionó o la interrupción que provocó en la enseñanza, pero el señor no. Él se detuvo, miró a aquel hombre recostado en su camilla y vio a sus amigos determinados a encontrar un milagro, quienes seguramente miraban lo que sucedía desde el agujero que habían hecho. No se habían detenido cuando no encontraron cómo entrar a la casa ni cuando la multitud no les dio permiso de pasar. Ellos creían que sería sano. Así que lo llevarían ante Jesús de cualquier forma, y de seguro a uno de ellos se le ocurrió la idea de subirlo en la camilla al techo, abrir el tejado y bajarlo por allí. Imagínate los peligros a los que se arriesgaron. Ellos creían, y seguramente cada obstáculo que vencían incrementaba su fe. Por eso el Señor los vio, porque a Él le agrada la fe. Cualquiera pensaría que obraría un milagro de inmediato, pero no fue así. Aunque tenía a un paralítico enfrente y el poder estaba sobre él para sanar, no lo sanó, sino que le dijo que sus pecados quedaban perdonados. Esto escandalizó a los fariseos y maestros de la ley, que pensaban que el Señor no tenía autoridad para perdonar pecados. Así que les preguntó qué era más fácil, si decirle a este hombre que sus pecados eran perdonados o que tomara su lecho y caminara. Nadie respondió, así que el Señor rompió el silencio y declaró la palabra. Al hacerlo, aquel hombre que hasta ese día había sido paralítico, se enderezó poniéndose en pie en presencia de todos, tomó su camilla en la que estaba recostado y comenzó a caminar hacia su casa, glorificando a Dios. Este hombre quedó sano porque el Señor declaró la palabra y así activó el poder sanador que estaba sobre él. En tu boca hay poder. Puedes hacer uso de tus palabras y declarar con autoridad la sanidad. No confieses solo tus problemas, las pruebas que atraviesas o las crisis financieras, declara que las promesas de Dios se cumplirán en ti. El Señor ya tenía el poder para sanar, pero no se activó hasta que declaró la palabra. De igual manera la bendición de Dios puede estar junto a ti, pero solo se activará cuando la confieses. Cuando crees en la palabra de Dios y la declaras, suceden maravillas. Orando por multitudes. Nuestra primera cruzada formal de milagros comenzó luego de que unos amigos me invitaron a ministrar la presencia del Espíritu Santo a unas iglesias de Quito, Ecuador. En esas reuniones era tal la manifestación del poder de Dios que la gente se quedaba tirada en las aceras de afuera de la iglesia totalmente llena del Espíritu Santo. Dentro del personal del colegio de esa iglesia había una jovencita, hija de otro pastor que presidía una iglesia influyente en la ciudad. Esta jovencita estuvo presente durante esas noches y por motivación propia le pidió a su papá permiso para invitarme a la iglesia de ellos a hacer lo mismo. Sin que yo lo supiera, le mostró un vídeo a su papá de lo que había sucedido en la iglesia en la que había ministrado, pero con tomas en las que nos mostraba mucho la manifestación del poder de Dios, pues había escogido escenas de una noche bastante tranquila y calmada, por lo que el papá accedió. Este pastor no se imaginaba lo que vendría, y en verdad, yo tampoco. Días más tarde llegó una invitación a mi oficina para que fuera a ministrar a esa iglesia y el Espíritu Santo me dio a aceptarla. Las reuniones allí fueron gloriosas y el poder de Dios se derramó grandemente. El pastor y su familia fueron tocados poderosamente por el derramamiento del Espíritu Santo. Era tan fuerte lo que ocurría, que en mis momentos de oración a solas en el dormitorio donde me hospedaron, el Espíritu Santo me revelaba específicamente lo que iba a hacer con las personas, incluso dándome el nombre de cada una de ellas. Después de una semana de estar ministrando, los pastores me testificaron que había muchos enfermos sanados durante las reuniones. Estaban todos tan asombrados por lo que ocurría que me sugirieron hacer la primera reunión masiva de sanidades o cruzada de milagros, con el nombre de Noches de Gloria. Yo estaba muy emocionado, primero por los milagros ocurridos y luego porque tenía frente a mí la oportunidad de hacer mi primera reunión masiva que desde muy joven había soñado. Los pastores me sugirieron hacerlas en el Coliseo Rumiñahui, el cual podía albergar cerca de 18.000 personas. Cuando me llevaron a verlo lo sentí gigantesco, y me pregunté, ¿cómo voy a hacer para que este lugar se llene? Y la pregunta siguiente fue, ¿cómo haré para pagar esto? Entonces me sugirieron invitar a algún cantante famoso para que ayudara con la convocatoria y que la gente viniera, pero yo me negué a esa propuesta. Mi respuesta en son de broma fue, lo vamos a hacer sin trucos. Que venga el que tenga hambre y sed de Dios y de su Santo Espíritu, y el que no, no tiene por qué venir. Procuramos hacer todo con excelencia, poniendo lo mejor a nuestro alcance en sonido e iluminación y llevamos por primera vez las cámaras para filmar un programa de televisión. Nadie puso dinero para pagar la cruzada, pero esta fue la oportunidad para la cual, como conté anteriormente, habíamos decidido vender nuestra casa a fin de pagar el evento.
Por supuesto que el Señor nos sorprendió al regresar a nuestro país, pues alguien nos ayudó a pagar el déficit de la misma. El Coliseo estuvo lleno las 3 noches de aquel mayo de 1999 y aproximadamente 15.000 personas recibieron a Jesús como su Salvador durante aquellas noches. En esa primera cruzada pude ver a los ciegos recobrar la vista, a gente con miembros de su cuerpo muertos que ahora los podían mover y lo más asombroso, a un enfermo mental recuperarse. Al final, una mujer se me acercó y me dijo que todo había salido lindo, pero que solo había cometido un error, pues había gastado mucho dinero. Yo le respondí que no lo era. Por el contrario, si hacía las cuentas de lo que habíamos invertido con la cantidad de personas que fueron salvas y bendecidas, nos había salido muy barato. Fue así que emprendí la aventura de mi primera reunión de milagros bajo el nombre Noches de Gloria, el mismo que había utilizado en las reuniones de ministración de la presencia del Espíritu Santo. Cuando celebramos los 10 años de iniciar estas noches, hicimos un recuento de lo que el Señor, en su misericordia, nos había permitido alcanzar. Nos dimos cuenta que más de 1.000.000 de personas habían hecho su confesión de fe durante estas reuniones, y que más aún habían sido sanos. Esto solo puede ser producto de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Estoy creyendo porque un día sanarán todos los enfermos que asistan a una cruzada, como sucedía en el ministerio de Jesús, pero mientras ocurre, me gozo con los que sanan actualmente. Al terminar de ministrar, enfrento sentimientos contradictorios. Me alegro y emociono por aquellos que recibieron su milagro, pero no dejo de pensar en los que no lo lograron. Es triste ver a muchos que hacen largos viajes para llegar a la cruzada y regresan sin su milagro. Es doloroso e intercedo por ellos para que el Señor los toque en el camino de regreso, al siguiente día o en la próxima oportunidad que tengan porque sé que Él desea sanarlos. Muchos me preguntan por qué algunos no sanan y les respondo que no lo sé. Otros dan algunas razones pero no me atrevo a concluir ninguna. No puedo juzgar a quienes no sanan asegurando que no tienen fe, ya deben soportar suficiente dolor con su enfermedad para que además los condenemos. Nuestro deber es dar esperanza, motivarlos a creer en un milagro, porque si no fue en esa oportunidad, el Señor puede hacerlo el próximo día. Ellos deben decir hoy puede ser el día para recibir el milagro que anhelo. No puedo detenerme al ver los muchos que sí son sanos. Por eso celebro la victoria, pues cada milagro es un testimonio vivo de que el Señor sigue haciendo su obra aún hoy. Y por eso me asombro y me emociono mucho cada vez que escucho un testimonio, tanto que no puedo evitar reír, saltar de alegría y cantarle. Por eso le prometí al Señor que haría todo lo posible por contarle al mundo las maravillas que Él hace hoy. Un día el Señor me preguntó, ¿quieres saber por qué te uso como lo hago? Yo nunca le había preguntado porque no quería encontrar razones para gloriarme. Prefería ser usado sin saberlo, simplemente agradecido de su amor. Pero ese día que él me lo preguntó, le pedí que me lo dijera y respondió. Porque lo que haces tiene relación directa con el sacrificio de mi hijo y siempre respaldaré eso. Predicas salvación, ministras sanidad y enseñas a la gente a prosperar. Mi hijo pagó por todo eso al morir. Dios está en el mover de los milagros. Pídele que te use para su gloria y honra, y Él lo hará. Pídele su respaldo para hacer la obra y verás cómo harás cosas grandes para Él. No busques protagonismo, solo busca servir. No busques fama, pero si Dios te la da, úsala para llevar a más personas a su lado. No busques dinero, pero si Dios te lo da, úsalo para alcanzar a más personas y bendecirlas. Ve y haz su obra. Él. No busques protagonismo, solo busca servir. No busques fama, pero si Dios te la da, úsala para llevar a más personas a su lado. No busques dinero, pero si Dios te lo da, úsalo para alcanzar a más personas y bendecirlas. Ve y haz su obra. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.